¿Cuántos quieren oír al Señor hoy? Amén. A ver, no veo las manos, soy medio chicato. Hemos venido a oír la voz del Señor. Si no nos quedábamos en casa, votábamos y nos quedábamos en casa tomando unos mates. Pero vinimos hasta aquí, porque hay una necesidad en nosotros que nos mueve, nos moviliza a buscar de Dios. Quizá porque ya probaste con miles de cosas y nada funcionó. Venís probando, intentando, pero por ahí no ha funcionado nada. Entonces algo te moviliza adentro. No, Dios es lo que vos necesitas. Estás necesitando a Jesús. Entonces viniste y te trajo el Señor. Así que antes de compartir esta palabra, yo quiero que podamos hacer una oración y pedirle al Señor que Él tome control de nuestras mentes, de nuestros corazones. Sé que tenés una batalla en los pensamientos. No me tenés que ni decírtelo. Hay una batalla acá en los pensamientos, en tus sentimientos. Y bueno, sí, aflora la rebeldía, aflora las cosas que todavía uno no ha dejado, pero el Espíritu te las muestra para que vos hoy puedas renunciar, dejarla, sacarla y entregar tu mente, corazón, todo al Señor. Y dejar que Él te hable. Así que vamos a orar. Te invito a que cierres tus ojos, vamos. Cerra tus ojos ahí, vamos a hacer una oración. Padre, tú eres el Rey, eres el Señor. Está absolutamente comprobado, demostrado, no solamente en la historia, sino en nuestras vidas, porque hemos probado con todo y todos nos han dañado, mentido, fallado, en una farsa, aún en las cosas a las cuales me he inclinado, a las cosas en las cuales hombres en cuales he confiado, le he dado un dinero y son mentirosos, son farsantes, Señor. Está comprobado que Jesucristo es el único que salva, sana, restaura la vida y liberta. El único que murió en la cruz del Calvario tiene nombre y se llama Jesús de Nazaret. No has defraudado a nadie, no le has mentido a nadie, no le debes nada a nadie, no has engañado a nadie. Jesús de Nazaret, tú eres el único Dios verdadero. Y no hay nadie como tú. Y en esta tarde, Señor, venimos ante ti. Nos presentamos ante ti así como estamos, Señor. Con todas nuestras debilidades, transparentes ante tus ojos, Señor. Pero te buscamos a ti, Padre. Papá, tengo que predicar, tengo que compartir una palabra. Te pido que en ese amor que me mostraste desde chiquitito, en esa misericordia ponga tu mano en mi garganta para poder compartir lo que tú pusiste en mi corazón. Unge mi garganta, mi ser, Señor, con tu Espíritu. Señor, y en el nombre poderoso de Jesús, a los espíritus que están operando en la mente, ahora metiendo pensamientos de enojo, a los espíritus que quieran dividir, a los espíritus que quieran perturbarnos en la reunión para no oír la voz del Espíritu, yo los ato y los reprendo en el nombre de Jesús y les ordeno que mudezcan ahora y los echo fuera de este lugar, en el nombre de Jesús de Nazaret. Señor, declaro y creo sin duda que tú hoy vas a hablarnos. Padre, te pido que nadie, Señor, se vaya aquí sin haber tenido un encuentro contigo. Que nadie se vaya de este lugar sin haber oído tu voz. Todas las cosas sujétalas a ti, a tu soberanía, a tu poder. Y te ruego que tu gloria y tu Espíritu desciendan, Señor, y una nube de gloria nos envuelva y podamos hoy oírte y obedecer tu palabra. Señor, gracias te damos, porque ahí donde está el Espíritu de Dios hay libertad. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Voy a invitarlos a que me acompañen al libro de Lucas, el Evangelio según San Lucas, en el capítulo 15. Lucas, capítulo 15. Y vamos a leer a partir del versículo 11. Seguramente alguna vez escucharon esta parábola, la famosa parábola del hijo pródigo. ¿Cuántos escucharon la parábola del hijo pródigo?
Es más, seguramente los hago pasar aquí enfrente y me la explican, ¿no? De tanto que la conocen. La palabra de Dios. Así, me olvidé de decir que apaguen su celular y que lo pongan en mudo. O en modo silencio. San Lucas capítulo 15, versículo 11. Cuando lo tengan, los voy a invitar a que se puedan poner de pie. Así leemos en reverencia la palabra del Señor. ¿Tienen todo así? ¿Estamos de pie? Vamos a leer esta parábola. La palabra de Dios leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice así: también dijo Jesús: un hombre tenía 2 hijos, y el menor de ellos dijo a su padre: Padre, dame la parte de los bienes que me corresponde, y les repartió los bienes. No muchos días después, juntándolo todo, el hijo menor se fue lejos a una provincia apartada, y allí desperdició sus bienes viviendo perdidamente. Y cuando todo lo hubo malgastado, vino una gran hambre en aquella provincia y comenzó a faltarle. Y fue y se acercó a uno de los ciudadanos de aquella tierra, el cual le envió a su hacienda para que apacentase cerdos. Y deseaba llenar su estómago de las algarrobas que comían los cerdos, pero nadie le daba. Y volviendo en sí dijo: ¿cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen abundancia de pan, y yo aquí perezco de hambre? Me levantaré e iré a mi padre y le diré: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, ya no soy digno de ser llamado tu hijo, hazme como a uno de tus jornaleros. Y levantándose vino a su padre, y cuando aún estaba lejos, lo vio su padre, y fue movido a misericordia, y corrió, y se echó sobre su cuello, y le besó. Y el hijo le dijo: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, y ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Pero el padre dijo a sus siervos: saquen el mejor vestido y vístanlo, y poned un anillo en su mano y calzado en sus pies, y traigan el becerro gordo y matadlo, y comamos y hagamos fiesta, porque mi hijo muerto era y ha revivido, se había perdido y es hallado. Y comenzaron a regocijarse. Amén. Tomen asiento. Parábola conocida, ¿no? Pero sé que el Señor hoy nos va a hablar a través de su palabra y de esta parábola. Siempre el Señor tiene algo para revelarnos. Y yo quiero hablarles del Dios que conozco, ¿no? Yo conozco un Dios que nos ama. Y que a pesar de todas nuestras miserias y a pesar de todos nuestros pecados y a pesar de las metidas de pata continuas que tenemos, ¿no es así? Él nos sigue amando, nos sigue dando otra oportunidad, como si a Él no le interesaría lo que hemos hecho. Yo conozco un Dios que me ha perdonado siempre a partir de que tengo uso de razón. Y que cuando muchos me dieron la espalda, que cuando muchos me rechazaron con causa porque los herí, Él siempre se mantuvo fiel. Y aquí tenemos una historia justamente donde nosotros podemos ver el corazón del Padre. Pero antes de ver el corazón del Padre, cómo lo recibe y lo que sucede, yo quisiera que podamos sacar del texto lo que yo denomino 5 pasos para llegar a la ruina espiritual. Vos podés dar 5 pasos, mi hermano, que te van a llevar a la ruina, que te pueden llevar al fracaso espiritual, que te pueden llevar a terminar, como este muchacho, queriendo comer carne de cerdo, algarrobas de cerdo, sin un peso. Él dio 5 pasos y yo quisiera que podamos hoy ver los 5 pasos que dio. ¿Para qué? Para no darlos. Y que si vamos en el segundo paso, por favor, no demos el tercer paso. Y si estoy en el tercero, no voy a dar el cuarto, sino que me voy a arrepentir y voy a volver a casa pronto, porque no quiero terminar como este hombre. 5 pasos que nos llevan al fracaso
no solamente espiritual, al fracaso moral, al fracaso emocional y al fracaso económico. Vamos a verlo juntos. El primer paso que da, vayamos allá a la palabra, Lucas 15, versículo 11, dice que un hombre tenía 2 hijos, está muy bien, y el menor le dice al padre: Padre, dame la parte de los bienes que me corresponde, y el padre les repartió los bienes. Lo primero que hizo, vamos a ponerle un nombre ficticio, vamos a ponerle Pedrito, no sé cómo se llamaría, la Biblia no dice. Lo primero que hizo el hijo menor, Pedrito, es hacer su voluntad. Primer paso para nuestro fracaso: hacer lo que nos parece a nosotros, hacer nuestra voluntad. Padre, dame la plata. Hay otras versiones que traducen que el padre estaba a punto de morir, era muy viejito. Entonces ellos, o sea, él, al ver que su padre iba a morir, lo que quería, él quería la platita, quería: dame la herencia antes de que te muera, firmar el papel, por favor, porque si no me quedo sin nada. ¿Entienden? Entonces él le dice: dame lo que me corresponde, dame la parte mía, dame lo que yo quiero. Primer paso, hizo su voluntad. No hizo la voluntad del Padre. No era el tiempo todavía. Y su padre se lo dio, sabiendo que no era el tiempo. Ustedes van a ver que después, cuando vuelve él, su padre estaba vivo. Él pensaba que era el tiempo. Él se sintió, de alguna manera: ya estoy grande, ya estoy independizado, ya puedo salirme con la mía. Papá, dame la plata que me voy de acá. Es una actitud que nosotros tenemos a veces con Dios. Queremos hacerla nuestra. Ya llegamos como un estatus en la vida espiritual y en la iglesia que ya nos sentimos, no sé quién nos sentimos, para hacer nuestra voluntad y para decirle a Dios: ya es el tiempo de que yo esté cantando ahí. Ya es el tiempo que yo predique. Ya es el tiempo que yo me ponga en la iglesia. Dame todo, que ya es el tiempo de que yo haga lo que yo quiero hacer. Y el Señor te dice: dale, yo te voy a dar esa unción para que vos ministres. Yo te lo voy a dar, pero no era el tiempo. Yo te doy: andá, pasá, tocá la batería, andá a predicar, andá a hacer esto, yo te voy a dejar, pero vos te apuraste, no era el tiempo. Te agrandaste, te pensaste que ya podías, me reclamaste tu parte, tomá tu parte. Y él hace su voluntad y después vemos cómo él termina. El primer paso para que empecemos a morir y comience un fracaso en nuestra vida es cuando nosotros le damos órdenes al Padre. Dame los bienes, le dice él. Cuando nosotros le damos órdenes a Dios de cuándo son los tiempos, el Señor nos va a dejar, pero después vamos a fracasar en lo que comenzamos. ¿Saben que son más las iglesias que se cierran que las iglesias que se abren? ¿Saben? ¿Sabían esto? ¿Cuántos sabían que son más las iglesias que se cierran que las iglesias que se abren? Es doloroso, no tendría que ser así. ¿Pero por qué? Porque empiezan los líderes a crecer, no se sujetan a sus pastores, ya se sienten que pueden ser pastor y manejar las cosas de taquito, se pelean con el pastor porque el pastor dice: pero pará, yo no siento del Espíritu todavía de que vos arranques con eso. Empiezan las divisiones, se pelean, esa persona se lleva miembros, se pone en una iglesia, en un tinglado, en un galpón, cartelito, dura 2, 3, 4, un año. ¿Por qué? Bueno, anda. Yo conozco las dos partes, los pastores que se han ido y los pastores que los han enviado. Bueno, dale, te envío, anda, yo no te voy a maldecir, ¿querés ir a abrir? Anda, abrí. Y después termina siendo un fracaso total. El nombre de Cristo es manchado una vez más, gente dolida, corazones rotos. ¿Por qué? Porque él pensaba en su mente de que ya estaba listo, que ya tenía la unción del Espíritu. Aquellos que no han dado este paso, no lo den. Este es el primer paso, es cuando yo me quiero independizar de Dios. El pecado en toda su esencia es cuando yo me independizo de Dios. Bueno, yo me independizo, hago mi voluntad, Dios. Pero yo te estoy diciendo que tenés que perdonar y parar de hablar mal de tu hermano. No voy a seguir hablando mal de mi hermano. Voy a seguir haciendo mi voluntad.
Y ahí damos el primer paso que dio el hijo menor. Automáticamente entramos bajo el tratamiento del Espíritu. Él es tan bueno, es tan amoroso, tan perfecto, tan único es Jesús, que Él nos va a decir, bueno, hijo, anda, ahí tenés. Vamos a ver el segundo paso. ¿Qué hizo? A ver. Versículo 12. ¿Quién me puede decir cuál es el segundo paso según el versículo 12? A ver. ¿Está ahí? ¿Ceci? Los viene en la primera parte, ese es el primer paso que dio. Segundo paso, versículo 13. ¿Qué hizo? Se fue lejos. Ahí está. Agarró todo el dinerito, toda la platita, juntándolo todo el hijo menor, se fue lejos a una provincia apartada y ahí desperdició sus bienes perdidamente. ¿Está bien? ¿Qué hizo? Se fue de la casa. Como yo recién le decía, se independició. Creyó que ya no necesitaba más de su padre. Desperdició sus bienes. Empezó a administrar mal lo que su padre le había dado. Tengo una pregunta para hacerte. ¿Qué es lo que te dio el Señor? Pensá un poquito en los recursos que tenés. Pensá en tu auto. Pensá en tu trabajo. Pensá en esos recursos que el Señor te dio. ¿Lo estás administrando bien? ¿Cómo lo estás administrando? Él dice, desperdició sus bienes. Primero quiere hacer su voluntad. Segundo, se va de la presencia del Padre. Se aleja de casa. Se va y se va a una provincia muy lejos y ahí desperdicia sus bienes viviendo perdidamente. Yo creo que este punto no tengo que predicarlo, ¿no? No predico este punto. ¿Qué pasa si te alejas de la presencia de papá? Ya está, no predico este punto. No es necesario. Vamos al tercero directamente. Si nos alejamos de la presencia del Padre, morimos. Morimos. Y él se alejó, se fue bien lejos, pensando, yo no necesito a papá. Tercer paso, en el que recién dije, desperdició sus bienes, mal administrador de lo que su padre le dio. Cuarto paso dice, lo gastó todo. Lo gastó en él. Fíjense lo que dice. Y cuando todo, en el versículo 14, lo hubo mal gastado, vino una gran hambre en aquella provincia y comenzó a faltarle. ¿Por qué le faltó? Ustedes saben que uno de los principios, aquellos que quieren recibir, que quieren tener, tienen que dar. ¿Está bien? Yo para recibir tengo que dar. Entonces si no doy, ¿qué pasa? No recibo. No, pero tengo una necesidad económica terrible, no tengo esto, no tengo lo otro, no tengo aquello, no tengo... ¿Pero estás dando? No, claro. Estos predicadores, ¿no? Que hay de la prosperidad, ¿no? Que tenés que orar para que Dios derrame oro. Bueno, no está en la Biblia, no va a llover oro. El Señor nos dice que nosotros para recibir, para estar en una buena posición económica, nosotros tenemos que dar. Y Él se lo gastó todo en Él mismo. Y la Biblia dice que Él se lo gastó con prostitutas. Malgastó el dinero. Derrochó los bienes que el Padre le dio. Lo gastó todo. Lo gastó en Él. Al no dar, no recibimos. El principio de Dios es dar para recibir. ¿Estamos dando? ¿O estamos amontonando y guardando cosas como acumuladores? Si guardamos y acumulamos y lo gastamos nosotros mismos, vamos a vivir en pobreza y en miseria. Nosotros como hijos de Dios tenemos que hacer lo que hizo nuestro Señor. ¿Qué hizo Dios? De tal manera amó Dios al mundo que hizo, dio la vida de su único Hijo. ¿Estamos dando?
No me refiero solamente a lo material, estoy dando tiempo a mi hermano, lo escucho, lo soporto a veces, ¿sí? Estamos dando. Él se gastó todo en él mismo, se llenó la pancita, gastó todo. Y dice la palabra que vino una gran hambre. ¿Saben quién mandó esa gran hambre? ¿Quién puede ser? No, el Señor, porque Él queda, cuando vos das este primer pasito de hacer tu voluntad, porque ya la tenés clarísima, automáticamente entras en el tratamiento del Señor. Ya si das el segundo, te vas de la presencia, ya peor. Ya el tercero, te gastás todo en vos mismo, vos sos el centro, el egoísmo, ¿no? El individualismo, no importa mi hermano, no importa el vecino, lo único que importa es lo que yo necesito, oren por mí, porque yo esto, porque yo lo otro, ¿entiendes? Entramos en un individualismo, un egoísmo, que no vemos a los demás el esfuerzo que hacen, no valoramos lo que están haciendo. Es peor aún, ahí el Señor dice, mandó un hambre, un gran hambre en la tierra. Y en la tierra dice, ¿no? ¿Verdad? ¿En qué versículo estamos? Sí, miren, dice, en aquella provincia, dice, vino un gran hambre. Y él, ¿qué hizo él? Se quería comer la comida de los cerdos. Pero fíjense que somos tan duros que aún, porque tenemos un pensamiento muy natural que es este, ¿no? Vieron que siempre son pruebas de Dios, ¿no? Nunca son decisiones malas que tomamos nosotros. Esa es buenísima. Lo va a hacer todo mal, desobedecer. No, pero, estoy bajo prueba. Dios fortalece. No estás bajo ninguna prueba. Vos venís dando mal paso, venís desobedeciendo, venís siendo rebelde. No consultás con tu esposa, no te consultás con tu esposo, no te sujetás a tu marido. Vos, marido, la tratás como un perro a tu mujer. ¿Qué prueba? Son las consecuencias de tu cabezadura y de tu desobediencia. Esto me lo ha dicho y me lo ha mostrado a mí el Señor. Cuando yo lloraba y le decía, Señor, pero la prueba que me estás mandando, no te manda ninguna prueba, hijo. Te dije que no toques el enchufe y fuiste y metiste el dedo igual, Mariana. Te dije que no hagas esto y lo hiciste igual. Pero somos a veces tan así nosotros que es la prueba de Dios. No, son las consecuencias de las macanas que venimos haciendo. ¿Y de qué? De independizarnos, lo que Él hizo. ¿Y de qué? Y de mal administrar los recursos que nos dio, económicos, espirituales, emocionales, los mal administramos. No contentos con todos esos pasos, este hijo menor dice, y fue, versículo 15, y se arrimó a uno de los ciudadanos de aquella tierra. ¿A dónde fue a buscar ayuda? Al hombre. No volvió al padre. Ya estaba muerto de hambre, no tenía un mango, estaba desesperado. ¿Y a quién le fue a pedir ayuda? A un hombre. ¿Qué recibió de ese hombre? ¿Qué dice? Dice, el cual lo envió a su hacienda para que apacentarse y deseaba llenar su vientre de algarrobas que comían los cerdos, pero nadie le daba. ¿Cuántos hermanos, cuántos hijos de Dios apartados, que se fueron de casa, que se quisieron independizar y hoy están queriendo comer la comida, la basura que este mundo y que Satanás le da? Y se siguen acercando a la gente, le pagan un brujo, se arrodillan bajo el Auchito Gil. ¿Y qué ven? Nada. Más maldición, más pobreza, más tristeza. Porque esos muñecos pintados no te pueden dar nada. Tan secos, tan muertos, tan sin poder. ¿Y qué hizo este hombre a pesar de tanta rebeldía y de venir como venía? Consultó a un hombre, ¿me ayudaba, por favor? Y nada. Ahora bien, seguramente estoy convencido que no te identificás con este hombre, porque no diste ninguno de estos pasos. Bueno, gloria a Dios, pero sé que con el que va a venir ahora te vas a identificar seguramente. Después nos vamos a identificar, porque la idea es que la palabra nos golpee, la idea es que la palabra nos dé una masa y que nos hable. ¿Se entiende? La idea no es que la palabra solamente leer un salmo para que en nuestra desobediencia el salmo no sea como un alivio. No. Es que la palabra nos movilice, nos sacuda y nos pase lo que le pasó a él. Miren lo que dice el versículo 17. ¿Qué le pasó? Hubo un sacudón, algo pasó.
Eso, ¿quién dijo? Volvió en sí. Y volviendo en sí, dijo, ¿cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen abundancia de pan? Y yo aquí me estoy muriendo de hambre, gritó. ¿Por qué dice volviendo en sí? Si dice volviendo en sí, ¿qué quiere decir? ¿Cómo estaba? Estaba fuera de sí. Estaba perdido. La palabra de esto, la palabra que viene de lo contrario a estar fuera de sí, estaba loco. Si nosotros damos estos 5 pasos que vengo nombrando, los voy a repetir rápido. Hizo su voluntad, se fue de la casa, desperdició sus bienes, lo gastó todo y pidió ayuda al hombre, al humano pidió ayuda. Estos 5 pasos son los que nos llevan a la ruina, a la muerte espiritual y a la locura. A la locura. Porque dice, y volviendo en sí. Estaba fuera de sí. Y quizás conoces a alguien así. Quizás tenés un hijo así. Quizás tenés tu marido así. Un vecino así. Vos sabés que iba a la iglesia, lo veías lo bien que estaba y de repente viste que se empezó a apartar. Y hoy lo ves que está loco, está pecando, está perdido. Pero ¿querés que te diga una cosa? Hay esperanza. Hay esperanza de que vuelvas en sí. Tu hijo, tu hija, tu marido, tu hermano puede volver en sí. ¿Y qué dice ahí? Versículo 18, voy a ir a la casa de mi papá y le voy a decir, papá, he pecado contra el cielo y contra ti, ya no soy digno de ser llamado tu hijo, hazme como uno de tus jornaleros. Hago una pregunta, ¿cuántos han pecado alguna vez mal y se han sentido lo peor de lo peor? Yo miles de veces, hermano, miles. Muchísimas veces, y me he sentido el peor de lo peor. Y fíjense que nosotros tenemos la misma actitud que el hijo menor. El hijo menor empieza, el hijo menor empieza muy bien. ¿Se escucha o no? No. Bueno, hola. Bueno. El hijo menor empieza muy bien. No necesito micrófono, gracias, porque empieza arrepentido de verdad. ¿Por qué? Porque él dice, me voy a levantar a mi papá y le voy a decir, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Empieza muy bien, pero en la segunda parte se equivoca. Porque él se autoculpa, se autocondena, porque mira lo que dice, ya no soy digno de ser llamado tu hijo, haceme como uno de tus empleados. Y nosotros somos así, ¿o no es así? En nuestras equivocaciones, cuando metemos la pata, cuando la embarramos, cuando venimos dando estos pasos de desobediencia, ¿qué pasa? Sentimos esto de arrepentirnos, ¿no es así? Pero también podemos caer en lo que hizo el hijo menor, diciendo, ya no soy digno de ser tu hijo. Haceme como un gentil, como un pecador. Deséchame. Medio que nos hacemos los víctimas a veces, como si nosotros tuviéramos derecho y poder para decirle a Dios lo que tiene que hacer. Imagínense que mi hijo Miqueas se mata una marada en mí. Listo, yo lo reto, hijito, lo pusiste. Viene Miqueas y me dice, papá, me equivoqué. ¿Sabes qué, papi? Borrame, no quiero ser más macera. No me merezco seguir siendo macera. No me merezco seguir siendo tu hijo, papá. Ahora echame de la casa y me voy a vivir con el hombre que cuida los santos. ¿Dios va a hacer eso? ¿Dios te va a desechar? ¿Dios te va a condenar? ¿Dios te va a culpar? ¿Por qué tenemos esto de enseguida querer clavarnos, hacernos un araquí y darnos con un látigo? Pero él sintió esto y nosotros somos así. Hermano, pecaste, vení mal, vení dando esos pasos mal. ¿Cuál es el mensaje? Volver a la casa, arrepentido, arrepentida. Y no le digas a Dios lo que tiene que hacer, porque ya por decirle lo que tiene que hacer, terminamos en ese camino. Ahora quisiera que veamos juntos la actitud del Padre.
Llegamos hasta aquí, hacemos rápido, da todos los pasos de desobediencia, pero vuelve en sí, confesa el pecado, lo confesa. Dice, sí, hice esto, lo otro. Bueno, y se manda a esa a decirle, ya no soy digno. Bueno, ¿quién es el Padre? Es tremendo. Versículo 20. Y levantándose vino a su padre. Y cuando aún estaba lejos, lo vio su papá y fue movido a misericordia y corrió y se echó sobre su cuello y le besó. Y el hijo le dijo, papá, he pecado contra el cielo y contra ti y ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Pero el padre dijo a sus siervos, saquen el mejor vestido, vístanle, pónganle un anillo en su mano y calzadlo en sus pies. ¿Qué respuesta le dio el padre al hijo? Dígame por favor. Le vuelvo a preguntar, ¿qué respuesta le dio el padre a su hijo? Verbal. ¿Qué respuesta le dio cuando el hijo viene y le pide perdón y le dice, no tengo que ser tu hijo, por favor? ¿Qué le dice el padre? Nada. No le dice nada. Y ese es nuestro Dios. Hermano, imagínate por un segundo que tu hijo se va de la casa. ¿Cuántos tienen hijos varones? Hijos varones. Pensá en tu mayor hijo varón. Imagínate que se va de la casa y se va de esta manera. Se va entre el día. Vos te enterás por teléfono que anda haciendo un desastre, se gasta todo, sabés que está muerto de hambre. Todos los días salís y no lo ves que vuelve a casa. Al otro día salís y no vienes, salís al hotel y no vienes, salís al hotel, ya estás con tu corazón triste, ¿no es así? Pero llega un día y lo ves venir caminando. ¿Y qué haces? Lo que hizo el padre. Salís corriendo, lo agarrás. No sé, porque si no distraemos. Sí, no importa. Gracias, lo quitas. De paso puedo mover las dos manos, me gusta más. Entonces, sale corriendo el padre, ¿y qué hace? ¿Qué dice la Biblia? ¿Qué hace el versículo 15? Lo abraza, lo besa en el cuello, es movido a misericordia, y ahí hablan, ahí hay un encuentro tremendo. Yo me tengo lágrimas, abrazo, ¿no? Hijito, viste, yo lo agarraría a mi piano, siempre no me lo salga más. Y él ahí viene la confesión. Padre, perdóname porque he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Haceme como uno de tus empleados. Es como que el padre le entró por acá y le salió para qué, me importa. Volviste a casa. Y eso es lo que me interesa. No me vengan a contar de tu pecado, lo que hiciste. Volviste a casa. Y el padre ni siquiera se refiere, no le habla a él, le habla a sus siervos y le dice, vamos, saquen el mejor vestido, pónganle un anillo en su mano y cálcenlo en sus pies, traigan un becerro gordo, mátenlo, vamos a comer, vamos a hacer una fiesta. Hermano, hay mucha teología acerca de que Dios es severo, de que Dios castiga. Hay mucha teología, pero ¿saben qué? El Dios que yo conozco es este. Es el que me ha perdonado aún estando sirviendo, aún estando dirigiendo la alabanza, aún estando pastoreando, me he metido a la pasta hasta el fondo y ¿saben qué hizo Él? Esta misma actitud. Cuando volví, Él me besó, me vistió, me puso un anillo, me restauró, hizo una fiesta. Entonces la pregunta es, ¿qué estás esperando para volver? ¿Qué estás esperando? Para ir, confesarle a papá y volver. Él es amor. Dios es amor. Lo dice 1 Juan. Dice la Biblia que de tal manera amó Dios al mundo que ha dado la vida de su único hijo. No nos basta, no te basta con que dio a su hijo. ¿Necesitas más pruebas de amor? ¿Qué más puede hacer si dio todo lo que tenía? Necesitamos una prueba más para rendirnos al Señor, para entregarnos por completo, para pedirle perdón y para conocer a un Dios de amor. Ahora podemos decir, bueno, pero entonces Dios no se enoja.
Ese es nuestro Dios. No te deja sin corrección, no te deja sin azote, no te deja sin disciplina, pero lo va a hacer con amor. Lo va a hacer con amor. Este, el versículo 22, es un protoevangelio, nos está hablando de Cristo, aparece Cristo en escena, porque dice, saquen el mejor vestido, y dice la Biblia que nosotros estamos revestidos de quién? De Cristo. Ahí aparece como el evangelio encubierto. Vamos a decirlo, vamos a parafrasearlo. Revístanmelo de Cristo, porque mi hijo venía revestido de Satanás, de pecado, de inmundicia. Pónganle vestiduras blancas, revístanos de Cristo. Y cuando vos venís arrepentido al Señor, que venimos con nuestros harapos de pecado, de hacer nuestra voluntad, de seguir enojados, el Señor nos saca esa vestimenta y nos reviste de Cristo. Segundo, nos pone ¿qué dice? Un anillo. ¿Qué es el anillo? ¿Qué significa el anillo? Una alianza. Miren, ¿vieron que dice la alianza? Un pacto. Quiere decir que yo le pertenezco a Mariela Miró. Listo. Yo estoy casado, le pertenezco a alguien. Él, miren, mi anillo tenía. No sé si lo vendió para comer o qué. Pero el Señor le pone el Padre le pone el anillo en su mano, como diciendo, vos me perteneces a mí, yo te restauro, porque antes el anillo era figura de autoridad. No le interesó esto de yo no soy digno, desechame, no sirvo para nada, al final mirá lo que soy, te das cuenta que lo que soy yo, que cambio más, no me importa nada, vení, dejame la vestidura, ¿por qué no vas a dejar de ser mi hijo? Vos vas a seguir siendo mi hija, vos vas a seguir siendo mi hijo. Lo calzó en sus pies. El calzado en los pies tiene que ver también, cuando dice Pablo, y vestidos con el apresto del Evangelio, o sea, el calzado del Evangelio, tiene que ver con la restauración que hace Dios. Y termina matando un becerro gordo, sacrificando sangre inocente. Dígame, ¿qué significará esto también? Mata un becerrito inocente, pobrecito, y hacen una fiesta. Es una figura de Cristo también. Cristo muriendo. El santo, el que no tenía pecado, muriendo por nosotros pecadores. La realidad, amados hermanos, es que somos pecadores, que vamos a fallar, que tenemos miseria. Capaz que tenés una semanita, 2 bien, 3 semanitas bien, ya te sentí el Sansón. Pero el otro día te mandaste una que dice, no, al final, ¿qué soy? Por favor, ¿de dónde salió esto? Es que somos eso. Es que tenemos que entender de que somos, como dice la Biblia, polvo, que somos, como dice Abraham, un gusano, que no tenemos nada de nosotros mismos, que todo lo que somos es en Cristo Jesús, unidos a Cristo. Y que cuando volvamos a hacer alguna, no nos demos con un látigo, Señor, deséchame, ya perdí la salvación, no cambio más. No, vamos al Padre. El Señor nos ama. Dice la Biblia que aún siendo nosotros pecadores, Cristo murió por nosotros. Es la cruz, es la gracia, es que aceptemos que no tiene que ver con cómo vos te portes, Marcio. No tiene que ver con lo que yo haga, si no parecemos judíos religiosos. Los judíos se autojustificaban ellos mismos porque seguían las leyes. No te vas a ir al cielo por venir a la iglesia. Yo ahora te digo, no te vas a ir al cielo por venir a la iglesia. No te vas a ir al cielo por ir a reunión de mujeres. No te vas a ir al cielo por leer la Biblia. No te ganas nada, no sirve. No vas a ir al cielo porque no digas malas palabras y no peques nunca. No, porque no te podés justificar a vos mismo. Te vas a ir al cielo si el Señor de tu vida, que realmente te la gobierna, es Jesús de Nazaret. Nuestros actos no me justifican. Uno puede pensar en un pastor, el pastor, claro, debe estar, qué santidad debe tener, ¿no? Y sí, pero hay momentos que va a caer. Y no me refiero a grandes pecados, a robar, a estar con otra mujer. Se equivocan algo. Pero mis actos buenos, buenitos
la salvación es por fe, la salvación es por creer en Cristo Jesús. O sea, el amor de Dios no cambia, el amor de Dios es inagotable. Y hay una frase hermosa de un cantante de Rescate que dice: el amor de Dios nunca se rinde, a pesar de mi miseria, a pesar de mi pecado, a pesar de mi cabeza dura, a pesar de mi desobediencia, el amor de Dios nunca se rinde y sigue diciendo: sigo teniendo fe en ti, hijo mío. Sigo teniendo fe en ti. Pero Señor, me dejo castigo. No, sigo amándote. Sigo poniendo todas mis fichas, como se dice, mi fe en vos. Ahora que crecimos a veces formados por la religiosidad, ¿no? Y por creer que tiene que ver conmigo. Y no es así. Vamos a pasar a la última parte del mensaje. Quisiera hablar mucho más de esto, pero no quiero que se duerman. ¿Cuántos hijos? Dos. El menor ya lo vimos, listo, quedó claro toda esa parte del mensaje. Because